Hola a todos y a todas. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Budo Live y tenemos como invitado a Sensei Jorge Bertuccio, cuarto dan y maestro de Reiki. También a Sensei Patricio, cuarto dan y maestro de Senshiatsu. También tenemos como invitado a Diego Ríos, onceavo dan de Ninjutsu Bujinkan y realiza clase en Quilpué. Un placer tenerlo a todos en el canal. Por favor, partamos con Diego Shihan. ¿Cómo se encuentra durante toda esta cuarentena, la contingencia que está ocurriendo? Hola, primero buenas noches a todos los que están mirando. Sensei, un honor, Sensei Patricio, Sensei Jorge, estar con ustedes. A los chicos que están organizando esto, muchas gracias. Creo que es súper importante que la gente del mundo marcial, y ojalá es todo en verdad, podamos estar conectados a través de estas conversaciones que creo que son bastante interesantes y motivadoras. Soy Diego, instructor de Bujinkan, un arte marcial tradicional japonesa que se dedica a la defensa personal más que nada, pero viéndola de una forma mucho más grande que solo la violencia, sino que defensa personal tanto de cuidarse el cuerpo, como saber cómo hablar, o cómo tomar un trabajo, cosas así. Y al no tener competencia, nos enfoca mucho más este fuerte por este camino. Por eso me parece extraordinario la iniciativa que estamos haciendo. Y creo que esto también es Budo, o sea, da lo mismo el arte marcial que ese tengamos, el Budo del camino que compartimos, y estoy agradecido por estar en esta invitación. Puede que suene un poco raro el tema de onceavo dan, quiero igual que por los que no conocen mucho el arte marcial que es Bujinkan, va muy rápido la escala porque Sensei es muy como incisivo en que los grados no importan, pero al mismo tiempo sí importan. Entonces el que quiera tener grado lo puede tener y el que no tampoco, pero al final el grado quizás no es lo más importante. Para que no se entienda, onceavo de dan, que generalmente tengo muchos problemas por ese tipo de cosas. Pero es una pequeña introducción. Lamentablemente, como tú muy bien decías, tengo mi dojo en Belloto, en Parero 3,5, detrás de la comisaría Carabinero, y tuvimos que suspender las clases a las 2 semanas más o menos de que comenzó este problema con el COVID. Tanto clases de niños primero las suspendimos al tiro, las pequeñas, y las grandes un poco después. Y salió la duda de cómo seguimos entrenando. Y nos demoramos un tiempo y en este momento ahora estamos haciendo clases virtuales en la gente de todos los dojos de Viña que tuvieron que cerrar. Y entonces los alumnos que quieren entrenar a cierta hora y profesores que se juntan a cierta hora a entrenar un poco, mantener el cuerpo listo para nuestra vuelta al tatami. Que la estamos esperando con mucha ansia. Me imagino que todos compartimos el sentimiento de poder pisar un tatami con alguien y hacer una técnica o que nos proyecten, que es tan rico. De repente uno da ganas de caerse en la casa para poder sentir una caída. Pero bien, estamos todos muy bien, los chicos muy bien, la familia, la gente que está cercana también al dojo, estamos también en comunicación con ellos, tratando de cuidarlos también y tratar de llegar información, que realmente hay gente que el mismo grupo marcial tiene acceso quizás un poco antes por tener en su trabajo o algún amigo. Entonces también tratamos de mandar esa información como protección personal también, dentro de nuestra mirada igual. Y en eso estamos ahora. Y ¿qué me estaríamos haciendo en el ámbito? Pero ahí estamos tratando también de mantener nuestro dojo, que Sensei Jorge lo conoce, y algunos de ustedes también lo han visto. Estamos en esa idea también de poder, también como dojo, entrenar de afuera a cada uno de los chicos, los alumnos y los profesores que estamos ahí, también toda la gente, de Sensei también Jorge, para que esta bolita que trajimos de Japón y que la estamos tratando de mantener pueda quedar ahí en un lugar muy cercano en Viña, y que sea un núcleo de artes marciales y terapias japonesas también que estamos ahí tratando de impulsar. Buenísima. Por favor, Sensei Jorge Bertuccio, cuéntenos qué tal va su cuarentena. Bueno, ante todos, saludos a Budolai, saludo acá a los compañeros, digamos, a los artistas marciales, a los profesores, a los sensei que compartimos este foro. Bueno, podemos decir de que sí, la cuarentena este tema nos agarró también en un dojo, en un dojo en Belloto, y con un proyecto en Viña, también un dojo de Viña, pero un proyecto mucho mayor, que bueno, le tuvimos que poner pausa, y esperando, trabajando la ansiedad, esperando que los tiempos cambien, que bueno, todo esto vaya solucionándose. Y mientras tanto surgió la idea de dar clases por red, y bueno, gentilmente Budolive nos facilita
digamos, las clases martes, jueves y sábados, y hacemos clases de Aikido, algunas pastillas, algunos tips, contestamos algo de los alumnos, que es una forma de mantener esa relación con el alumno, decir, bueno, acá estamos, me dio la suerte de estar esta cuarentena en un dojo, como lo pueden ver, es un dojo, y practicar con 2 alumnos que son los dueños de la casa, así que, bueno, pudimos entretenernos y poder compartir en distintos foros, pero también semanalmente con los alumnos algo parecido a una clase, que por ahora, bueno, es virtual, pero que, como dijo acá anteriormente el profesor, esperamos rápidamente y muy ansiosamente poder volver a tocarnos, poder volver a trabajar todos juntos. Eso es lo que deseamos. Gracias. Y como último, Sensei Patricio, cuéntenos qué tal está, cómo se encuentra. Bueno, ya que todos dicho lo mismo, en el fondo a todos nos pilló de la misma manera, así que aquí todos en la casa, ¿no? Y lo que sucedió en Santiago, bueno, Marcial, tú lo sabes, estábamos practicando hasta que después el aviso fue hay que encerrarse y bueno, de un rato para otro encerrados, ¿no? Entonces, y bueno, y la cuarentena es un gran desafío, es entretenido. Bueno, tú ya lo sabes, Marcial, y hace rato siempre les hablaba a mis compañeros de Aikido, de la OCA, que deberíamos siempre replantear la forma de entrega del Aikido, que según el mensaje de Ueshiba Sensei es que sea algo mundial, ¿no? Y que eso no tiene que ver solamente con hacer Aikido en el dojo, tiene que ser con transmitir la filosofía del Aikido en todos lados. Entonces, creo que esta es una manera forzosa, pero como es la energía que está presente, hay que entender que esta energía de estar encerrada es como un replanteamiento de cómo entregar el Aikido desde otra forma, y que esa es una de las bases de las artes marciales, ¿no? Que hay un problema, podríamos decirlo que la cuarentena es un problema, y que nosotros tenemos que tratar de tomar ese problema, hacerle un trabajo circular, y devolverlo y hacer algo nuevo que beneficie a todos. Algo nuevo. Entonces, lo que está pasando es justamente que lo que normalmente el aikidoka o el artista marcial ve como que normalmente las cosas deberían hacerse físicamente, sino que ahora estamos haciendo un aikido o un arte marcial energética, o sea, electrónica, webística y no sé, qué otro nombre ponerle. Claro, en el fondo ocupar las redes sociales como medios de mover el ki, que es lo que vamos a hablar más rato, ¿no? Así que me parece muy interesante lo que pasa. En nosotros como OCA hemos partido con algunas clases. Yo por lo menos hice un par de clases de Aikitaiso y de Makoho, que es el trabajo de meridianos, de Keiraku, de Ishiatsu, y bueno, algunos profesores han hecho clases de filosofía del Aikido, y hemos tratado ahí de algunos profes que no les gusta mostrarse, entonces ahí está la resistencia, ¿no? Quién se quiere mostrar, quién no, y bueno, ahí es interesante cómo poder transformar el tema. Así que estamos ahí, y qué rico que Jorge y Diego, ambos sensei, y también quiero que seamos amigos, más amigos que sensei, quizá, y que podamos recorrer un camino descubriendo a partir de la cuarentena, que al final supone que era algo difícil. Parece que estamos replanteando la forma de entregar el Aikido. Así que gracias, Marcelo, y gracias a todos. No, o sea, recogiendo las últimas palabras, Sensei Patricio, gracias a ustedes por aceptar la invitación y acceder a estar con nosotros. Bueno, qué bueno, la verdad, escucharlo a todos ustedes, cómo se encuentran bien y la verdad administrando de la mejor manera lo que pueden. Sensei Patricio y Sensei Jorge ya estuvieron con nosotros en una ocasión en Extrainstando. Si usted se lo perdió y lo está viendo por primera vez, puede volver a ver esa entrevista. Antes de empezar el conversatorio de esta ocasión, me gustaría citar a Sensei Morihei Ueshiba, creador del Aikido, y tiene una cita bien interesante acerca del Ki. En virtud de la actividad sutil del Ki, armonizamos la mente y el cuerpo, y la relación entre el individuo y el universo. Cuando la actividad sutil del Ki es malsana, el mundo cae en confusión, y el universo en el caos.
la armonización de un ki, mente-cuerpo unido con la actividad del universo, es decisiva para el orden y la paz del mundo. Teniendo esta cita como contexto, partiremos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es el ki? Y existe una diferencia entre la visión oriental y occidental acerca de lo que es el ki. A partir de esta primera pregunta, partamos con Sensei Patricio. Cuéntenos, ¿qué tal? Me tiraron a los leones de inmediato, porque me tiraron primero. ¿Qué es el ki? Bueno, tengo la suerte que el Aikido para mí ha sido como un padre en muchas cosas, sobre todo en el tema de la búsqueda del ki, porque bueno, en la entrevista pasada yo expliqué que una de las cosas que a mí me importaba del Aikido o del arte marcial, porque yo quería hacer en realidad karate, mi papá japonés, ustedes saben que yo nací en Japón y mi papá es japonés 100% y quería aprender artes marciales, la que sea, porque me gustaban todas. Y karate, claro, representa el origen de mi padre y de mi nación donde nací. Entonces yo quería saber qué es lo que era el karate. Y el karate como una forma de encontrar el poder y de defenderme, porque me parecía que había mucha injusticia. Entonces en el fondo la búsqueda de poder, de energía. Y al final encontré el Aikido después de una búsqueda larga que les conté en el video pasado, y que empecé a darme cuenta que con el Aikido empecé como a conectarme con mi respiración, y empecé desde un joven que tenía problemas respiratorios, siempre tenía se cansaba mucho, me costaba mucho correr, tenía un cuerpo muy paralizado, y con el Aikido empecé a darme cuenta que empecé como a explotar algo que estaba ahí como trancado, detenido, y que era mi capacidad física, mi capacidad respiratoria, mi capacidad de, no sé, de expansión global. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que, y desde la perspectiva marcial, porque podemos hablarlo de muchas perspectivas, el ki tiene que ver con esa energía, bueno, traducido del japonés, ki es energía vital, ¿no? Esa energía que fluye por mi cuerpo, pero además también está por todos lados. O sea, el ki está en todas partes. O sea, el ki es lo que mantiene cohesionada una piedra. Yo soy de profesión geólogo. He trabajado en minería muchos años y estudié la constitución de la materia. O sea, hay algo que la materia por alguna razón permanece, y una piedra es una piedra y no se muele, porque hay un ki que la tiene cohesionada y la mantiene como existiendo. Para mí yo creo que sería como el ki, es esa energía que permite la vida y la existencia en el universo. Como kanji, el ki, ya todos lo saben, los artistas marciales y los reikistas, los que hacemos sanación, sabemos que el ki tiene que ver con esta emanación de algo sutil, producto de la cocción del arroz que aparece en el kanji. Bueno, aquí no tengo cómo dibujar, pero el kanji tiene que ver con el arroz que se está cociendo en una tapa como una olla, y arriba una emanación gaseosa. Entonces digamos que es algo sutil, que no es muy tangible, porque está, pero es como, está en la vida, pero no lo vemos, porque está dentro de nosotros y en todos lados, pero no es lo evidente, sino que es lo sutil, y que permite la existencia del microcosmos, que soy yo como ser humano, y el macrocosmos, que es la Tierra y el universo, digamos, o los planetas, por decirlo, las estrellas. En todos lados hay ki. Esa creo que es la esencia de mi humilde búsqueda, porque todavía no sé. Estamos hablando de Transformalinas con el otro sensei, que en realidad no sé si puedo contar mucho lo que es el ki. Desde una perspectiva más como filosófica, lo que les cuento, de una perspectiva más empírica, yo desde chico, como tenía esos problemas respiratorios, entonces yo busqué mucho el pranayama, o el prana de energía, llama respiración. Entonces busqué muchas disciplinas respiratorias que, según los hindúes y según el japonés y los chinos, como el qigong y como el kiko en japonés, tiene que ver con movimiento de una especie de energía interna a través de la respiración. Si ustedes se van a la medicina oriental, la primera energía que entra al cuerpo humano cuando uno nace es el elemento metal, que es en la respiración. O sea, el metal es el pulmón. El ejercicio de Makoho que he mostrado en algunos videos, yo cuento que el primer ejercicio de los ejercicios de meridiano es el elemento metal, el pulmón, que tiene que ver con la respiración del universo, porque es el aire que está en todas partes, ¿no? Entonces, de una perspectiva un poco más empírica, yo podría decir que el ki tiene que ver con ese manejo
de una energía etérica a través del cuerpo humano, de la respiración. Por lo tanto, a mí por lo menos en mis clases yo siempre trato de manejar mucho el cuerpo a través de la respiración y de los movimientos de los meridianos. Así que muchos de los alumnos sabrán que cuando yo hago una Ikitaiso, siempre le doy la connotación de respiración, y por eso es que se siente como que el cuerpo se calienta mucho más que un movimiento así mecánico, porque hay un trabajo respiratorio de los meridianos y eso activa. Creo que yo diría que va por ahí el tema del ki humildemente, ¿no? Como digo, después de 30 años de hacer shiatsu, gracias también aprendí Reiki en el año 93, me inicié en Reiki, así que conozco el Reiki, conozco hartos sistemas y digamos que es una cosa así, ¿no? Una cosa sutil, que en algunos casos podría decirse solamente como esa energía cósmica, pero en algunos casos podría ser algo mucho más concreto como el tema de la salud, como que si uno tiene el Reiki, el ki desbloqueado no se puede enfermar o sanar. Por eso que existe el bioki, que es la enfermedad, en el fondo es el ki trastornado. Y el ki está en todas partes. En Japón, genki es muy chistoso. Cuando uno en Japón le pregunta cómo está su salud, en Japón uno le dice genki desu ka, o sea, ¿cómo está su ki? Genki desu ka, ¿cómo está su ki? Así los japoneses saludan. Y los japoneses me da risa porque no tienen idea que están diciendo eso me da más risa. Y claro, el genki está siempre presente. Y el ki en Japón es como palabra, está presente. Por ejemplo, el clima en Japón, la temperatura, ¿no? Cuando uno ve el programa diario, la temperatura, en Chile, en Santiago, en ki, en japonés se dice tenki. Ten es cielo y ki es la energía del cielo. El ki del cielo es el clima. Y así, o sea, en Japón existe el ki en todos lados. Es una cosa, parte de la vida diaria, es algo bien concreto. Eso es por el lado de lo que yo creo que es el ki. Y creo que podemos hablar como 2 horas, creo que es ki, pero para que los otros contertulios puedan decir, yo ya voy a terminar. Y por el lado de la diferencia de la visión occidental y la oriental, bueno, yo nací en Japón, pero no me crié en Japón. Entonces no sé si yo te podría decir la visión de Oriente, porque yo no he vivido en Oriente completamente. Entonces, como te decía, Genki, que lo dicen los japoneses, no tienen idea de qué dicen Genki, no saben qué lo dicen, porque es como decir uno, ¿cómo está tu salud? Y salud tiene una connotación de origen del latín también. Y también desde el nórdico antiguo uno puede sacar cada palabra y puede encontrar que hay un significado profundo en salud. Pero uno dice, sí, ¿cómo está tu salud? Es como, ¿cómo estás? Si estás resfriado o no, si te duele algo o no. Pero desde Japón el Genki es casi como algo que está impregnado en todos lados. Como que la sociedad japonesa, en su filosofía shintoísta, ¿no? Que es la religión básica japonesa original, que es la adoración a los kami, y el budismo también, que tiene que ver también con el entender que un ser humano es como un Buda, está todo como impregnado en todos lados con el concepto de ki, está tan impregnado que la gente no sabe. Y en cositas muy detalladas, chiquititas, uno puede decir que los japoneses saben del ki. Por ejemplo, cuando un japonés habla con otro y dice que no le tinca nada, y el japonés se toca el estómago. Esto no me tinca, y aquí. Entonces ellos sienten el ki acá en el hara, en el estómago. Entonces ellos van sintiendo kajara, dice, o tandem, le dice. Entonces, como que el japonés lo tiene tan incorporado que no sabe lo que habla, pero lo tiene interiorizado. Está como dentro, pero sin tenerlo consciente. Y eso pasa con muchas culturas antiguas, porque las culturas antiguas son más como instintivas que científicas. Entonces, los japoneses no hablan de ki, sino que emanan ki, digamos. Los orientales hacen, o sea, viven el ki, podríamos decirlo, ¿no? Como que incluso hasta en sus palabras. Mi papá, de repente estamos hablando y me dice, para acentuar una palabra, mi papá me dice, entonces está hablando con un político, y como que me dice y me grita fuerte y emana un ki en sus palabras, y me quedó marcado el nombre que me dijo, porque me hizo un kiai, me dijo tal cosa, y le da hace un kiai con su cuerpo y marca el ki en sus palabras. O sea, y nadie le enseñó, porque mi abuelo también hablaba así, y su abuelo sí. O sea, los japoneses manejan el ki por algo natural, ¿ya? Y entonces la visión del Oriente, digamos que está impregnado en todos lados hay ki.
la visión occidental del ki, yo diría que la visión occidental, no sé si la pregunta va por ahí, porque creo que el occidental quiere entender lo que es el ki. No sé si el occidental, primero el occidental no sabía que existía ki, o sea, desde la perspectiva japonesa. Quizás el occidental cree que hay, no sé, una esencia, una alma, pero esos son conceptos como más, casi bordando lo que es más religioso, por decirlo. Entonces, el occidental creo que quiere entender qué es lo que es el ki, quiere percibir lo que es el ki, y quiere, dentro de tratar de aprender lo que es el aikido, que es japonés, ¿ya? Trata de poder percibir lo que es el ki. Y el occidente está intentando como conectarse con el ki, porque es muy linda la sensación a través de las técnicas que últimamente han llegado, como por ejemplo, bueno, el Reiki, ¿no? Que Jorge hace Reiki hace muchos años, y a través de las artes marciales que se habla del ki, o en los chinos que hablan del chi, que es un poco lo mismo, ¿no? Estamos tratando de entender esa cosa mística, porque el occidental normalmente lo hace todo desde la mecánica tradicional, o sea, alguien hace un movimiento y ese movimiento es un giro, es un pivote, es una pronación, una supinación, es un desequilibrio, es una tangencial. Entonces es muy materialista la visión occidental sobre lo que es la energía. En cambio, en japonés no. El japonés dice que incluso tú puedes emanar ki así con la mirada. En cambio, un occidental te va a decir, no, es que si tú lo haces en 30 grados, miras, te mueves con el peso 30% abajo, ahí se va a ejecutar. Y no va por ahí, no va por ahí. Claro, quizás hay unas fórmulas muy, muy claras de cómo se desequilibra, pero el ki es como se percibe y se siente. Entonces creo que el occidental está aprendiendo a entender que el ki no se puede entender. Se tiene que sentir, tiene que percibir. Y que una práctica continua puede que genere tu conexión, pero tú puedes estar toda tu vida quizás buscándolo y no, pues no lo vas a encontrar, porque yo conozco hartos instructores que es mucho trabajo solamente muy técnico y mecánico. Creo que quizás no lo encuentran. A lo mejor no está ni siquiera la inquietud. Espero que sí lo haya, porque encuentro que es justamente algo lindo y místico, y que cuando yo, en los albores de mi Aikido, cuando yo practicaba Aikido con mi maestro en ese momento, Jorge Rojo, nosotros visualizábamos que hacíamos cosas muy místicas. Pensábamos que el Iriminage, que es esa proyección con la mano así, la hacíamos pensando que era una ola que aplastaba a un compañero, y que cuando nosotros giramos y hacemos un Kotegeiji, visualizamos que éramos como una especie de torbellino que giraba y que en ese movimiento tomaba la fuerza del adversario, y que éramos rápidos como un relámpago y que éramos sólidos como madera. Entonces toda esa sensación creo que es la que nos puede ayudar a conectarnos con el ki como occidentales que somos. Así que creo que más que si el occidente tiene una visión, creo que el occidental quiere entender lo que es el ki, pero en realidad el entendimiento es más desde el sentir, porque el occidental piensa mucho, es muy lógico, todo tiene que ver un concepto, así como los japoneses, que yo he viajado 2 veces a Japón, y tú vas a Japón y los japoneses quieren ser occidentales, o sea, los japoneses quieren comer hamburguesas, los japoneses quieren andar vestidos así como qué sé yo, hipsters, japoneses quieren comer cosas, andan vestidos italianos los japoneses. Entonces creo que así como el Oriente quiere conocer al Occidente, el Occidente quiere entender al Oriente, y los dos quizás el gran problema es que el occidental no puede entender, tiene que sentir, y el japonés tiene que entender, pero al final no puede entender, sino que tiene que sentir siempre. Creo que quizás por ahí podría yo dar mi aporte desde lo que yo creo que es el ki. Así que eso sería por ahora. Aunque me gustaría hablando como 3 horas con Jorge y con un mate. Entiendo. Ahí está el mate, 2 horas más, 3 horas más. Él es mi compañero, así que le doy la palabra. Eso. Justamente, de hecho, ahora vamos con Sensei Jorge. La misma pregunta, la vuelvo a repetir. ¿Qué es el ki y qué diferencia hay entre lo occidental y lo oriental? Por favor, cuéntanos. Somos todos oídos. Bueno,
Diría que el ki es, etimológicamente uno puede dar muchas definiciones, podemos ir rápidamente, y en eso todos estamos de acuerdo, que es lo que es la sustancia que genera todo este universo. Y digo porque es el que conocemos, y seguro que también genera otras cosas que no conocemos, o sea, el universo conocido y el universo desconocido. Podemos decir también que nosotros somos un pequeño receptáculo, una pequeña célula que se mueve a través de ese ki. O sea, somos ki, estamos constituidos de ki, podemos interactuar con el ki, pero también sabemos que el resto de las cosas, el resto de lo que conocemos y no conocemos, de lo que vemos y lo que no vemos, también está constituido de ki. Claro, esto es un punto referencial, yo no voy a dilucidar esta noche qué es el ki. Tengo que hablar desde mi punto de vista, parcial, posiblemente equivocado. Y puedo decir que en medio de eso, pisando el año 2000, en la revista Cinturón Negro, hice varios artículos y eso me convocó después para hacer un pequeño libro, chiquitito, de Reiki, y explicando lo que era el ki. No sabían lo que me estaba metiendo. Necesité 5 libros más para explicar el ki, y después que escribí Reiki 1, Reiki 2, el ki en las artes marciales, la energía universal, toqué de diferentes ángulos el ki, me llevó a estudiar mucho de ki, también en la práctica, por supuesto, a probar todo eso, pude sacar algo muy en claro. No sé lo que es el ki. O sea, no sé si necesitaré 10 libros más, y yo creo que puedo pasar la vida escribiéndome y la vida hablando de ki, pero eso no me da ninguna autoridad para describir el ki, pero uno lo busca. El ki es esto que se dio ahora también, es este encuentro. El ki tiene que ver con las personas, tiene que ver con las relaciones, eso se nota en el dojo, que es el ámbito donde nos estamos desarrollando. Yo también doy clases de Tai Chi Qigong, que es un sistema taoísta que trabaja el Tai Chi desde los meridianos, y Tai Chi Qigong meridiano, 24 pasos, hace mucho hincapié en la salud, o sea, en la parte de fortalecer el ki, o el chi, sería, porque es la versión china, pero es lo mismo. Podemos decir que ese fortalecimiento nos lleva a una conclusión, que si hay una forma de fortalecernos, sentirnos mejor, saludables, quiere decir que hay un debilitamiento, ¿no? Y hablo de nosotros, no del universo, ¿no? Hay una forma de tomar ki, tomar aquello que no conocemos, pero que nos da vida, y también hay una forma de perderlo, hay una forma de debilitarlo y de enfermarlo, sería, digamos, la consecuencia, y hay una forma de soltarlo y dejar este plano. De eso ya no lo podemos hablar todavía, no tenemos un testimonio por ahora. Pero sí podemos decir en nuestro trabajo de Reiki que el ki, del cual esa energía universal es quizás la definición más occidental, ¿no? O sea, como para la comprensión, puede llegar a mejorar la salud de una persona. Dejar fluir ese río de energía que todos tenemos internamente a través de una multivariedad de canales. De eso los acupunturistas, los que practican shiatsu conocen bastante. En medicina china se ven los elementos, pero cada elemento es el ki de la tierra, el ki del metal, el ki del fuego, el ki del agua, el ki de la madera. O sea, todo hace referencia a algo que
que no es la madera, la tierra, el agua, el fuego, el metal, sino que es algo que no tiene una sustancia, es insustancial. Podríamos decir una definición, es etérico, es una cosa muy superficial lo que estoy diciendo, muy maniquea, es etérico. Yo cuando empecé artes marciales, sin saber, estaba buscando esa fuerza, ¿no? esa cosa que uno veía por ahí en las revistas o en el imaginario, ese poder que no era solamente el entrenamiento físico. Entonces me llevó a practicar karate, me llevó a practicar después aikido, kipun, hacer otras artes marciales también, pero siempre en la búsqueda de ese desarrollo, o sea, el convencimiento de que el ki se puede desarrollar, ¿no? Yo creo que más en la manera de definir que es muy complejo y estaríamos días, años, el tema es cómo lo desarrollamos, qué concepto tenemos para ello, cómo lo fortalecemos y cómo lo cuidamos y cómo también podemos ayudar a otras personas a cuidar su propio ki. Entonces, claro, cuidar el ki del universo parecería demasiado ostentoso. Nosotros somos parte de ese universo y somos la vasija que eligió el universo, cada uno, para tener un cachitito de ki. Entonces es mejor tenerlo limpio, ¿no? Un gran maestro, Hoichi Tohei, hablaba del ki plus, ¿no? El ki plus, el ki alto. Es una definición. Podemos hablar en el aikido que el ki es la intención, es la relación que hay entre el uke y el nage, ¿no? Cuando una técnica no sale forzada, cuando no hay ese tirón, ese forcejeo, cuando hay ese entendimiento y se entra en ese circuito, en esa vorágine, donde aparecen fuerzas que concurren, que no se alteran, que no se oponen, fuerzas centrípetas, centrífugas, digamos, se cumplen las leyes del universo, estamos trabajando con el ki. Rara vez somos conscientes. No, digamos, la conciencia va por otro lado, lo experimentamos, y cuando caemos en querer analizarlo, ya lo perdemos. O sea, fue la experiencia, y yo creo que eso es lo lindo, lo maravilloso. Occidente tiene una visión y Oriente tiene otra. Como bien dijo acá Patricio, Sensei Patricio, Oriente lo vive, es cultural, está en el ADN, no necesita explicarlo. Los occidentales lo descubrimos y lo explicamos, la necesidad de entenderlo, de tamizarlo, de deformarlo permanentemente para poder atraparlo, ¿no? Y entonces sufrimos porque no lo podemos atrapar. Podemos escribir libros y entender de que cuando los leemos, así que tontera, la verdad que el libro está bien, pero no termina explicando nada. Pero eso también nos motiva a seguir buscando. Entonces, yo cuando empecé Reiki, me propuse unir el Reiki y el Aikido, hacer un Aikido para la salud, que es realmente el Aikido de la paz. O sea, no necesito confrontar con nadie, no necesito pelear con nadie. Si hay alguien que necesito confrontar es lo que hay acá adentro. Y para eso mismo lo que tiene que fluir es el ki. Esa energía, digamos, desde el punto de vista occidental tuvo muchas explicaciones, muchos acercamientos, con muy buena voluntad. Se comparó con el prana, se comparó con lo que cada cultura decía que era la energía. Y cuando llegó al punto, digamos, del occidente blanco, bueno, se empezó a hablar incluso de Espíritu Santo, ¿no? O sea, se llegó a ese punto, se definió el ki como algo
espiritual, ¿no? Claro, espiritual desde el punto de vista material. Las traducciones siempre son traiciones. Eso uno lo sabe. Y no siempre con mala voluntad, simplemente en querer explicar. Y a veces querer explicar lo inexplicable desde la cultura se convierte en una trampa. Yo creo que hay que experimentarlo, hay que sentirlo. De hecho, estamos vivos, estamos funcionando, nos sentimos bien. Esta reunión hace que uno suba el ki, o sea, uno se siente bien con los amigos. Si uno ve el conversatorio y queda lleno, queda no resuelto, pero sí con preguntas, yo creo que ese es el ki de este conversatorio, que las personas que lo vean no queden con respuestas, ¿no? Queden con preguntas, que se obliguen a buscar, como lo hacemos nosotros y quizás pasemos toda la vida buscando. Entonces, eso nos mantiene el ki alerta. Yo creo que eso es algo que nosotros lo vamos definiendo, lo vamos fortificando a medida que avanzamos, a medida que conocemos personas, a medida que nos relacionamos, a medida que vamos a diferentes lugares. Uno puede sentir el ki de una cascada, de un bosque, del mar, y eso es lo que nos maravilla. Entonces el tema es difícil acá, pero acá no, acá se siente, ¿no? Lo sentimos acá y el tema es bajarlo más o menos a la zona donde está en nuestro centro. Tenemos sistemas, tenemos métodos. El Aikido, como cualquier otra arte marcial hecha, digamos, desde el autoconocimiento, desde el trabajo personal, siempre nos va a unir con algo, nos va a unir y nos va a limpiar de emociones, de conductas, de miedos, y todo eso quizás nos acerque un poco más a nuestra esencia. Como si tuviese una cebolla, entonces vamos sacando las capitas de cebolla y queda algo en el medio. Quizás ahí esté el ki, y todavía no lo conocimos. Así que hay que seguir trabajando. Eso era. Muchas gracias, Sensei Jorge. Pasamos finalmente con Diego Shihan. Diego, por favor, cuéntanos. Después de escuchar a Sensei, en verdad, de explicarle algo más de esos chiquillos, yo estaba totalmente atento a lo que estaban hablando porque estaba aprendiendo así. Estaba pensando en decirles, no, como Sensei dijo, no sé, no tengo idea qué significa o cómo decirlo en palabras occidentales quizás, pero quizás les puedo contar un poco cómo yo me di cuenta que estaba eso, o que quizás lo sentí, o tuve un momento que de pequeñito, tuve la fortuna de que mi madre practicó karate y aún lo hace, y desde que tengo uso razón estoy metido en un tatami, o en un dojo. Entonces siempre he estado rodeado, no siempre, todo 24/7, pero mucho tiempo con la cultura japonesa. Y también he tenido la gran oportunidad de viajar a Japón y conocer su cultura. Y de pequeñito me daba cuenta que en situaciones en que sentía una fluidez, sentía que por ahí tenía que ser, o con quién tenía que hablar, y era fluido, pasaban cosas buenas. Y si yo sentía que, o quizás por ahí sentía algo que se estancaba literalmente, que no me gustaba, que estaba incómodo, pasaban cosas malas. Y el dojo y el arte marcial y la gente que me rodea, generalmente era gente que se iba juntando, que le iban pasando cosas, que le iban dando cosas buenas. Y dije, qué raro que la gente que hace esto, en mi caso me tocó conocer el arte marcial, me da la impresión, y sé que le va a pasar a personas que con la música, con la poesía, con la escritura, con algún deporte, con sus trabajos, ojalá tengan la oportunidad de llegar a como, no sé, fluir. Y me empezó empecé a conocer más gente, cada vez más gente, y por ejemplo tengo la oportunidad de escuchar a Sensei Patricio, Sensei Jorge, que creo que también estoy aquí por eso, y me llevó a conocer a personas que están cada vez como, diría, como más fluidas, o como que están en esta frecuencia que pareciese que fuesen invencibles, que nada les pasa y les va todo muy bien, y también uno conoce el otro lado. Y yo pensaba que era así como un todo.
y empecé a mover mi vida de esa manera como un todo, y también se fue también al otro lado. Entonces tampoco era mi opción, como decía Sensei Jorge, de dar de entenderlo con mi cabeza. Y, creo cuando dije, creo que es esto, traté de hacerlo y no. Y después, claro, me caí para el otro lado. Dije, chuta. Entonces mejor dije, o sea, después de mucho tiempo, claramente soy jovencito todavía, pero me han pasado buenas cositas. Y me pasó, y esto quería llegar como un momento importante, no fue que ese momento fue el más importante, fue quizás cuando mi mente hizo un clutch, pero todo lo anterior creo que es, como decía Sensei Jorge, algo que va pasando. Entonces no hay como me pasó justo ahora. Quizás tiene justo este momento, tiene influencia a la hora que nací, con quién me junté a los 3 años, no sé. Como no lo sé, no quiero entenderlo, porque si llego a eso, me pasaron estas cosas. Entonces, por favor entiendan, no estoy dando a explicarlo, sino que lo que me pasó a mí, con mi experiencia, a conocer lo que es el ki. Y llegué un día a una clase en Japón con Hatsume Sensei, y él dice, haciendo unas técnicas muy complicadas, y yo estaba tratando de entenderlo y no salía, y él nos dice un consejo, dijo, entrenan hasta que no entiendan. Y yo que, algunos se rieron, otros que, yo que bien, pues claro, dije, si yo no entiendo eso, mi enemigo tampoco lo puede entender, entonces no va a poder hacer nada. Enemigo diciendo un problema, una situación, una persona. Si yo soy capaz de entender algo, otra persona también puede comprenderlo y me podría hacer algo, o taparme, o no fluir, o estancarme. Entonces dije, ok, me despreocupo de entenderlo con la mente, y solamente empecé a sentirlo, a fluir, a que me pasase. A lo que cosas buenas, cosas malas. También dijo que para que crezcan flores tiene que haber estiércol. Entonces dije, bueno, algún día me tocará hacer estiércol, algún día me tocará hacer una flor, no sé, lo que sea. Y creo que esa es mi aproximación a lo que, y me acordó mucho lo que hablaba Sensei Jorge y Patricio, esta historia, que se me había olvidado incluso, mira, el kick de la conversación hizo que, hermoso, creo que eso, no lo sé, pasa, disfrútenlo, creo que seguir ese río es lo que en algún momento pase cosas buenas. En lo que conversar el tema de lo occidental y oriental, me hizo mucha redundancia lo que hizo Sensei Patricio, que los japoneses quieren ser como nosotros y nosotros queremos ser como ellos. Me tocó una noche conversar con unos jóvenes de 20 años que estaban vestidos como la gente, como reggaetón, así con gorro, unas poleras de grandes. Yo les decía, pero ¿cómo ustedes quieren vestirse así teniendo una cultura antigua tan rica, que yo vengo del otro lado del mundo y quiero venir acá a aprender de ustedes y ustedes se visten así? Yo no entendía. Y claro, eso también, pues es como el fluir, no es como, no va a estar ni bien, no va a estar ni mal, ni porque tú eres japonés tienes que ser así, y porque tú eres chino tienes... Entonces, creo que va desde cómo no, al estar lejos, de cómo no, las cosas que nos pasaron. Japón tiene 3000 años de cultura, más, y quizás lo occidental tiene mucho menos. Y creo que ahí es donde está, para mí, creo que está el problema, en que los japoneses se demoraron, o la parte oriental se demoró 3000, 4000 años de cultura en entender quizá esto y poder decirlo, como decía Sensei Patricio, que los japoneses dicen Yankee deska, y el otro responde Yankee, Yankee, y no tienen ni idea que están hablando de una palabra hermosa que está ahí. Pero pasó porque seguramente 1000 años atrás dijeron, ¿cómo nos preguntamos cómo estamos? El ki? ¿Cómo está tu ki? Ahí está, listo. Después se perdió quizá, o algunos japoneses obviamente lo mantienen así y lo saben mucho. Y me da la impresión que el occidental vio esto, es como por mostrarle quizá una calculadora a una persona, a una tribu que está en el Amazonas, que recién apareció, se la paso, y quizás van a querer llegar muy rápido a hacer la calculadora, porque vieron eso, pero no vieron el proceso que hicieron, el tipo que hizo la calculadora. Me da la impresión que eso pasa con lo que tiene Japón, o la cultura oriental, que tienen esto de sentir muy fuerte, y a nosotros nos encanta, porque nos hicieron siempre pensar solamente, esto viene por como los ángulos que decía Sensei Patricio, y uno lo entiende, pero el japonés lo siente y tú, oh, qué raro. Creo que está en el no observar de repente ese camino que hubo en descubrir el Genki Deska o un televisor, no sé, lo que sea, el oriental lo tiene, creo que claro, y si lo plasman a los niños y en su cultura desde muy pequeña. Y creo que a nosotros, la parte occidental, nos pasa un poco lo contrario, que nos dan las cosas muy rápido, pero nos explican quizás mucho por final cómo hacerlo rápido, pum, y no nos dicen qué pasa, cómo llegó el tipo a hacer una calculadora. Y creo que eso nos pasa un poco la diferencia entre Occidente y Oriente en la búsqueda como de qué es el ki. Y para mí sería esa la diferencia, un apuro, una inmadurez que tenemos nosotros un poco de querer rápido tenerlo. Y tampoco nos ayuda mucho el tema de la tecnología, porque ahora yo digo, en este momento yo podría comprarme algo en Rusia y me llega en 2 meses. Eso antes era, no sé, imagínate, no, imposible.
Y creo que eso también en nuestra mente no va a la misma velocidad que las cosas que están pasando ahora. Y eso también nos saca un poco y nos estanca. Y nos empiezan a pasar cosas malas. Quizás lo que está pasando ahora es un estancamiento que nos pasó a nivel global de no querer fluir, de querer tener las cosas ya, o no sé. Tampoco te puedo decir es esto. Solamente les quería compartir mi historia frente a la pregunta. Me pareció más común lo que viví yo, porque me encantó escuchar a la Sensei y que así, gracias Sensei, aprovecho de darle las gracias, fue espectacular. Muchas gracias. No, te damos las gracias a ti, Diego, por compartir tu experiencia, que la verdad es bien bonita, estaba muy atento escuchando. Ahora lo que voy a hacer es dejar el micrófono abierto para si quieren conversar o compartir alguna idea. Pero a partir de esta primera pregunta, lo que yo pude destacar es que en relación a la segunda parte, acerca de lo oriental o lo occidental, y cuáles son las visiones acerca del ki, que ha habido un sincretismo. Y ese sincretismo puede que esté deformando la idea del ki, porque nosotros como occidentales, viendo desde la perspectiva occidental, tratamos de buscar la materialización o tratamos de aterrizar lo que es el ki. No sé si están de acuerdo conmigo, dejo el micrófono abierto. Diego, por favor. Claro, o sea, más o menos lo que te estaba contando recién. Como me gustaría quizás escuchar una historia de Sensei Jorge y Sensei Patricio en que quizás la haya pasado o que se hayan acordado ahora, yo me acordé que me pasó esto. Y esas historias son bonitas porque son como fábulas. Quizás antiguamente, como no había papel, la gente escribía poemas, o salían los kanjis, salían libros, las mismas técnicas de arte marcial, había el papel. Entonces era importante que se contaran historias a los niños, a los grandes, y creo que es importante que no te contemos cosas de nosotros, o que no hayan pasado, porque es más cercano de repente decir, no, el ki, pues, quizás, no sé, creo que me gustaría, como conté la mía, me encantaría escuchar alguna historia de ustedes en esta conversación, y creo que también sería un motivacional para la gente que nos está escuchando y los mismos chicos del Budo. Puede partir cualquiera. Jorge. Bueno, sí, yo creo que el tema, digamos, de las experiencias personales con el ki son innumerables. A veces tenemos conciencia, a veces lo atribuimos a lo casual, a veces pasan y sentimos solamente. Cuando lo tratamos de explicar, ya lo estamos deformando, ya lo estamos cambiando, arreglando, dando una explicación primero para nosotros mismos dentro de nuestra lógica, dentro de lo que el otro tiene que escuchar. Nos censuramos mucho en eso, porque el ki es algo que es tan trascendente que tratar de explicarlo, podemos hablar de que el ki es parte de algo tan inmaterial que tiene que ver hasta con las coincidencias en la vida, o sea que haya dos incidencias que coincidan, ¿no? Y el ki es el encargado de reunir, como dije, es la sustancia, el pegamento, como hablaba Sensei Patricio, de esa piedra, ese pegamento de esos átomos. Si nosotros desde la física cuántica podemos ver las partículas, nos vamos a encontrar que todo está compuesto de materia, pero la inmensa mayoría de esa materia está unida por el vacío, ¿no? Y es ahí, en ese vacío, donde existe el ki. Es ese pegamento y también es esa razón de ese movimiento. Entonces, ahí viene, digamos, quizás el sentido de la creación. O sea, se crea en el vacío, se crea en ese silencio, y nosotros somos parte de eso. Nos gusta, nos atrae y nos da un suspenso, un misterio, ¿no? O sea, hasta dónde podemos ahondar en eso, hasta dónde lo podemos estudiar, hasta dónde lo podemos sentir.
Cada vez que queremos buscar una experiencia de ki, es como buscar una experiencia espiritual. La experiencia ya está. El vehículo somos nosotros. Esa es la experiencia. El tema es cómo lo comprendemos. Esa es otra cosa. Entonces, quizás nuestra vida está llena de pequeñas anécdotas, de pequeños sentidos, de que yo dije hace 13 años, mi ki va para cruzar la cordillera. Entonces, de Buenos Aires me vine a Viña. Sentí que el ki estaba acá. Una tincada, dirían acá. O sea, algo me trajo acá, ¿no? Más allá de las personas son también vehículos de ese ki. No hay así un destino manifiesto que aparece. Siempre hay algo que lo podemos explicar, ¿no? La mente, mucho más la occidental, busca explicar constantemente y entonces obtiene respuestas dentro de lo material, pero nunca quedamos satisfechos con algo. O sea, el ki para nosotros creo que es una duda, ¿no? Es una coma en la vida, es un momento donde tenemos un montón de bagaje de lo que hemos hecho, de lo que creemos que sabemos, incluso de lo que podemos ser expertos, pero hay una duda. Bueno, ¿y qué hay más allá? ¿Y cómo se llegó a esto? Y eso es lo misterioso, ¿no? Eso es lo magnífico para mí. Agregaría que ese sentido de misterio, no por el misterio en sí, ¿no? O sea, no por algo, no por crear en nuestra vida una película de suspenso, sino saber de que es lo maravilloso, que es más lo que no conocemos y lo que podemos sentir, el abrirnos a sentir, que lo que podemos explicar. Entonces, bueno, pero entonces el conversatorio, ¿hacia dónde va? La pregunta es si tiene que ir para un lado, ¿no? ¿Hasta dónde podemos dirigir ese ki? ¿Hasta dónde el ki nos dirige a nosotros? ¿No? O sea, ¿cómo podemos interactuar con ese ki? ¿Somos los dueños del ki o el ki se adueña de nosotros? ¿O podemos surfear, ¿no?, por arriba del ki, acompañar ese fluido? Yo creo que me volcaría más por ese lado, ¿no? O sea, la de un velero, la de una tabla de surf, la del rafting, o sea, la de una ala delta. Un poco como podemos ver a veces en las aves, en los peces, que se dejan llevar por la corriente. Muchas veces lo hacemos nosotros y otras veces la vida nos coloca. Bueno, podemos tener muchas explicaciones desde lo religioso, desde lo filosófico, y quizás sean válidas culturalmente. Quizás nos hacían, digamos, nuestra fe. El ki no es cuestión de fe. El ki es algo que está, es una ley universal, ¿no? Así como lo es la gravedad en este planeta, y en otros habrá otro tipo de gravedad, solamente eso, pero está. Entonces hay variaciones que creo que la experiencia diaria hace que podamos sentirla. Nosotros somos ese termómetro que mide esa fiebre, digamos, esa temperatura, y cada uno lo siente, y en eso nos movemos. Entonces cuando, como bien decía, digo, cuando sentimos ese fluir y las cosas se nos van dando, entramos en esa sincronía, en esa armonía, ¿no? No es casualidad, un poco hago punto referencial, que después de la unidad, después del ay, viene el ki, ¿no? O sea, y eso nos lleva a un camino. No es que esté haciendo publicidad de algún arte marcial, pero estamos en esa esencia, o sea, estamos en esa esencia, ¿no? Está el Bu, está el espíritu del guerrero, pero también está el espíritu, está el Shin, ¿no? Entonces estamos hablando de definiciones que están marcando lo mismo, un camino
de búsqueda permanente, ¿no? Y si buscamos es porque hay sed de sabiduría, sed de saber, y eso nos define, ¿no? Como buscadores eternos en esto. Quizás en esta o en otras existencias también. Eso estaría también para discutir. Sí. Lo dejo acá a Patricio, que de eso sabe bastante. Sí, bueno, ya creo que entre las conversaciones que tenemos nos damos cuenta que ya, por lo menos para todos los que están yendo, es que el ki es una búsqueda, ¿no? Ya creo que hay una búsqueda. Pero parece que si ocupamos la palabra búsqueda, es un bus y queda, es un bus que queda, que se quedó, no sé. Entonces no sé si podemos ocupar la palabra búsqueda. Mientras estaba hablando Sensei Jorge, bueno, y que gracias a Diego que tiene esa energía no tan rica, juvenil, de escuchar a los demás. Porque, bueno, usted sabe, no sé si Jorge o Diego, pero yo de chico, yo me pasaba rollos muy místicos sobre artes marciales. Yo era fanático de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Chuck Norris, de todo eso. No sé si usted, pero yo, de todos esos era yo fanático. Eso vino después. Sí, y claro, yo soñaba con volar por los aires, veía, bueno, sobre todo las películas chinas, ¿no? Que son donde aparecen los actores volando por los aires, ¿no? Y yo decía ya, y empecé a leer algunos libros, como uno bien bonito que se llama El Punto Invisible, que es como un poco zen, que tiene muchas historias místicas, por si acaso, para que lo noten. Es un libro muy antiguo, que no sé si quedan algunas editoriales que son antiguos. Creo que a lo mejor en Argentina siempre hay hartos libros, así que El Punto Invisible se llama. Son historias como de místicas marciales. En esas historias hablan un poco del tema de cómo los artistas marciales casi rayan en el estado de budeidad. O sea, como un artista al final ya casi es como un ser iluminado, ¿no? Así como, qué sé yo. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre un monje y un artista? Que están todos dedicados, que hay un tema, digamos, de un trabajo diario, que se busque la búsqueda de sublimar y llegar a lo más alto, muy parecido los dos caminos, ¿no? Y uno de las ¿cómo se llama? De las historias que son muy entretenidas, que son las que yo quería, ojalá que alguna de esas yo sea de esas historias. Pero contaba un maestro a su discípulo que uno ganaba la batalla antes de entrar en batalla. Entonces le decía, ¿cómo maestro, cómo ganas la batalla antes de entrar a la batalla? Muy sencillo, decía el maestro, tú tienes que manejar el arte del Kiai. ¿Y qué es lo que es el arte del Kiai? Sí, es el arte de, a través de una técnica respiratoria que te conecta con el espíritu, tu alma asusta el alma del adversario. Y al asustar el alma del adversario, el adversario ya murió antes de combatir contigo. ¿Mm? Entonces, claro, por eso que, y claro, entonces, eso que es el resumen de la historia, ¿no? Entonces, claro, por eso que se decía que los orientales, sobre todo los japoneses, porque es muy diferente los chinos que Japón, para que todos entiendan aquí, nosotros la conocemos, ustedes todos sabemos que China, Japón y Corea son diferentes, ¿ya? Pero los que están afuera dicen que es la misma cuestión. Claro. Es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo, no. O sea, tiene una base similar, pero cada nación veía de una manera un poquito diferente el tema marcial. Y claro, los japoneses eran muy concretos y son súper simplistas, no simplistas, son minimalistas, como la palabra zen, ¿no? Que en el fondo buscan lo más simple y lo simple y lo poderoso. Y eso es muy lindo, por eso que el arte zen es tan simple pero tan potente. Uno ve toda una cosa blanca y un bonsai y se llenó el ambiente con nada. Es muy potente, como se llenó con silencio, no sé, muy loco, ¿no? Entonces decía, claro, tú con el Kiai, tu vibración mata el alma del adversario y lo único que tienes que hacer es cortar. Eso decía el maestro. ¿Cómo? Sí, porque ya se murió, ya está muerto. Tu golpe le va a ganar porque su alma se murió. Y eso como que, bueno, y otras historias más interesantes, bonitas. Yo quería eso, en el fondo, yo quería como buscar esa mística de como casi como cosas medio irreales y como poderes casi sobrenaturales, como
como ustedes saben, ¿no? El Dragon Ball y todas esas cosas que uno quiere el Kamehameha de todo y que no está nada de lejos que exista eso. Lo que pasa es que, y tú sabes muy bien, Sensei Jorge, que el Kamehameha de alguna manera es como esta transmisión de una bola energética que nosotros en el Reiki eso lo hacemos, ¿no? Y va a ser claro, en Dragon Ball es una bola que explota, pero el Reiki es una sanación. Pero claro, entonces, y para contestar un poco a Diego, yo creo que yo traté de buscar mucho eso en el dojo, como buscar esa parte más sobrenatural, ¿no? De sentir que un sensei te proyectaba con su mirada poco menos y bueno, me di cuenta que no era tan así, que era igual hermoso la búsqueda que era hermosa esa búsqueda, pero que no era tan así. Lo que sí, tuve estos pequeños encuentros de lo que yo creo que ya todos sabemos, lo que uno cree que es el Kiai. Una de las cosas muy hermosas que me encanta desde que entré al Aikido es el Furitama Funakogi, que es el remo, ¿no? El ejercicio del remo, el Hei-Ho. 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 Ese es muy potente. Y yo me acuerdo que cuando terminaba de hacer el Hei-Ho desde chico, yo quedaba como con una vibración en el cuerpo, como una electricidad interna, y el ambiente quedaba como, sentía la piel, sentía como una emanación eléctrica. Y que además, cuando ya, no sé, el Hei-Ho es como un remo, Hei-Ho, Hei-Ho, Hei-Sa, después Hei-Sa, Hei-He, Hei-He, ¿cierto? Hei-He. Y luego después estamos con la como absorción de la energía en el cuerpo, esa vibración interna en el tandem. Esto se hace abajo, para la gente que está viendo no se hace aquí, sino que se hace más abajo. Y esa vibración era increíble como se generó un silencio profundo y había como una explosión de energía. Y eso lo sentía cada vez que se hacía el Furitama Funakogi. Por eso que normalmente en mis clases, a mí me gusta hacer mucho el Furitama Funakogi, porque es como un despertar del ki. Yo creo que es una cosa muy linda, muy mística, muy simple, pero que está y que no se nos olvida. O sea. Y desde ese momento que siempre mis preparaciones físicas, siempre yo las hago con el Furitama Funakogi, ya Marcial sabe que me encanta esa parte, y la gente dice, increíble cómo nos conectamos. Yo le digo, ya chiquillos, vamos a reventar el dojo, vamos a reventar el dojo, y empezamos, y es increíble, se mueven hasta las ventanas. Entonces, si tú me preguntas desde una perspectiva energética concreta, de una de las cosas que hablamos del Reiki, o sea, del Ki, que ya dijimos ya que puede ser coincidencias, puede ser el acto de vivir o de sanar, todas esas perspectivas. A mí por lo menos me gusta mucho esa búsqueda más concreta, que es a través de la vibración sonora, ¿ya? Recuerden que según las religiones, casi todas las religiones coinciden con que el universo, ¿no? o Dios creó, Dios dijo, ¿no? Dios dijo y creó. O sea, el verbo como acto creativo. O sea, no es el verbo de decir se hace, ¿no? Algo genera una vibración y de esa vibración se genera luz y de esa luz se genera la materia. Entonces, a mí me encanta cómo el proceso de la vibración a través del Kiai, del grito, es una forma de explorar el Ki desde esa perspectiva. Y desde esa forma también quiero recordarles que, como dije, Japón es muy concreto. Digamos que las naciones donde más se hace Kiai es en Japón. O sea, ustedes van a escuelas un poco más de otros países, bueno, con los coreanos también usan harto el Kiai, los chinos también, pero menos, y lamentablemente hoy día yo he ido al Homudoyo y ya no se hace Kiai. No se hace en la casa matriz porque por cosas políticas o culturales ya no gritan para que no molesten a la gente, los vecinos, ¿no? Porque son gritos fuertes. Entonces a la gente no le gusta que griten, pero en la antigüedad el japonés, y vuelvo a rescatar el tema de mi papá sin ser aikidoka, siendo segundo dan de karate, en la época antigua, mi papá siempre hablaba con esa entonación, como le decía yo, como decía, bueno, se enojaba harto, mi papá, así como, ¡estudien! Y decía, ¡huh! Y era increíble que mi papá estaba a 5 metros, me decía, ¡estudien! ¡Pum! Y era un golpe acá, era un golpe en el kokoro, el corazón en japonés. O sea, para mí uno de los actos, así como respondiendo antes a Diego, que cuál es nuestra experiencia, mi experiencia más así como concreta,
digamos, del ki es la vibración, hasta del Furitana Funakogi, bueno, o del Kiai, como tú le quieras llamar, en el Aikido. Y por último, rescatando nuevamente a O-sensei, que para mí O-sensei es el referente para todos, creo yo, que él era muy místico. Él estaba en varias religiones. Él era de la secta Shingon, que era una secta esotérica de budismo, y además estaba en el shintoísmo, estaba en el shintoísmo, y él todos los días oraba a los kami, y hacía sus gritos y todo, y tomaba el yo, y hacía limpiezas del ambiente. O sea, su kiai era una limpieza chamánica del dojo. Era un chamán que hacía, lo habíamos hablado con Benito, con otro aikido, y eso tiene que ver con el ki. Entonces, con el ki a través de la voz. Entonces creo que si podemos decir algo concreto en la búsqueda del ki, en el caso de Japón, es el manejo de la vibración sonora a través de una conexión, porque por supuesto es una conexión, no es gritar, es una conexión, es un centro, es como un silencio, y después empieza a forjarse algo, una energía, y que después se exhala con la intención, porque el kiai no es, el kiai es con los ojos, o sea, uno de, y los ojos se abren, y se abren las orejas, y el pelo se para, o sea, de verdad que uno cuando hace un kiai, no hace un kiai, uno hace el kiai con sus ojos, con sus narices, con su cuerpo. O sea, yo cuando hago un kiai se me erizan los pelos, entonces no es, esa es como la experiencia que yo digo, y yo en un momento, como yo soy terapeuta de distintas técnicas holísticas, alguna vez he hecho limpiezas de casa, y además de hacer sahumerio y cosas, yo voy con mi yo y hago limpiezas con kiai, y la casa según lo que me cuenta la gente, se limpia con el kiai. Entonces hay algo ahí, ¿no? Le cuento mi experiencia nomás, porque de pruebas de que cómo que el aikido puede entrar a otras áreas, ¿no? de la vida. O sea, yo he ido a Rancagua, donde hay muchos muertos por el desastre de Rancagua, he ido a lugares a limpiar, donde hay osamentas debajo de la tierra, donde hay muchos espíritus muertos, y he ido a lugares a limpiar, y me dice que la gente dueña de estos lugares me han dicho que increíble cómo ha cambiado la energía de esos lugares. Así que esa es como un poco mi experiencia, que me encantaría decir muchas más, pero bueno. Y léanse El Punto Invisible, ese libro es muy lindo, es muy místico. Así. Sí. Hay una historia, ahora me recuerdo, que una historia para niños, esto le viene bien a Diego. Yo soy niño. No, para sus alumnos, digo, todos somos niños. Yo siempre la cuento, ya mis alumnos cuando vean este video van a decir, otra vez la va a contar. Así que es el momento donde se pueden tapar los oídos, los alumnos. Es una historia que se cuenta de un viejo maestro, ¿no? Se lo pueden atribuir a diferentes maestros, no está comprobado, pero yo lo pongo en mis libros porque describe toda una visión, ¿no? De la referencia precisamente del Kotodama, las palabras sagradas, y principalmente del Kiai, el poder del Kiai. Cuentan que este maestro podía lanzar un Kiai pese a su avanzada edad, octogenario, podía avanzar, digamos, en ese Kiai, y se lo podía escuchar desde varias montañas. Y él vivía en medio de la naturaleza. Este maestro tenía una fama de espadachín muy, muy buena, invencible con la espada. Entonces ya estaba alejado en su jardín, en sus flores, en sus cosas, en su huerta. Vivía con un grupo de alumnos donde impartía clases y todo. Pero bueno, era también pasto para jóvenes espadachines que en sus sueños, en sus delirios, les gustaría verlo vencido, y quizás vencerlo físicamente, humillarlo a su edad, acrecentaba su prestigio personal, ¿no? O sea, jóvenes tigres que querían vencer al dragón. Entonces se cuenta que uno de estos campeones locales, muy soberbio, muy creído,
llega hasta el lugar donde está el anciano maestro y bueno, directamente le dice que lo viene a desafiar, que acá trae su katana y primer corte, y si era tan veloz y tan fuerte como en su juventud, y si no, él estaba dispuesto incluso a matarlo, porque de eso dependía su prestigio personal en todo Japón. Bueno, el maestro lo invita a tomar el té, lo invita a reflexionar, y él insiste en su tontera, digamos. Entonces el maestro, bueno, toma su katana, y bueno, ya él, contento de esto, lo invita a salir al patio. Salen al jardín, deja su katana en un lugar y le señala a los árboles, y le dice si escuchó hablar del ki. Bueno, el joven con mucha imprudencia se cuenta que le dice que bueno, que ya basta, que ahora llegó el momento del duelo, basta de hablar de cosas tan esotéricas y que son tonteras de viejo. El maestro le señala una rama donde hay un par de pájaros ahí, y largan un ki fuertísimo, que estremeció todo el valle, y que paralizó, por supuesto, a este joven espadachín, ¿no? Justo en el momento que iba a sacar su katana. Los pájaros caen al suelo muertos. Entonces quedan asombrados de ese poder, ¿no? Entonces ya el joven espadachín dijo, bueno, envainó la katana y dijo, acá hay algo más que yo no conozco. Entonces el maestro se dio vuelta y le dijo, no es esto solamente lo que hacemos. Largó un segundo kiai, mucho más poderoso que el primero. Los dos pájaros se estremecieron y salieron volando. Junto con los pájaros se cuenta que el espadachín también. No se lo vio nunca más. Es una bella historia, ¿no? Más allá de la veracidad, más allá de que por ahí hasta que queremos creerla, más allá de la verificación de los testigos, muestra también el ímpetu, muestra también el trabajo interno de alguien, ¿no? Que no hay camino rápido, no hay camino fácil, todo es trabajo, todo es perseverancia, y es respeto. Entonces, el tiempo nos pasa a todos. Entonces, ¿cómo nos pasa? ¿No? Es bonito que pasen esta búsqueda. Quizás los pajaritos están a salvo con nosotros, podemos gritarles tranquilamente. Pero el tema es cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos nosotros con ese trabajo. Y el Kotodama es una de las cosas más hermosas que hay. El estudio de las palabras sagradas, y eso sí, como dijo Sensei Patricia, todas las filosofías, religiones, desde el Kotodama hasta los cantos gregorianos, buscaban la sanación, ¿no? Después, por cuestiones de poder, se olvidó, entre comillas, muchas de esas cosas, pero la palabra expresa una vibración, y con esa vibración no es la palabra en sí mismo, sino es esa vibración que es la que sentimos, la dadora de algo, de vida, de salud. Cuando expresamos a alguien el gracias, también es una forma de ki, porque estamos beneficiando a otras personas. Domo arigato, gozaimasu, gracias, simplemente después de cada técnica, después que nos hemos lanzado uno con otro, después que nos hemos hecho unos terribles yonkios, poder saludar y mirar a los ojos y decirle gracias de corazón, también es renovar ese ki en el otro, y el otro también somos nosotros. Yo creo que el ki es eso, es la unión donde desaparece el otro, y eso es lo más importante.